Por eso es que el año 23, 24, 25 de nuevo aparece. Y lo mismo, repiten comicios locales, asamblea local, se discute el tema educativo, se llega a acuerdos, los acuerdos parten a Santiago, y en Santiago a la moneda, que le dicen al presidente Alessandri, esta es la voluntad popular y este es el sistema educacional para la nueva república que dijeron. Y entregaron el paquete con proyecto de ley. La misma historia. Alessandri se indignó, los retó, era muy violento, era muy colérico, los insultó, metió preso un par de ellos, y se metió el proyecto en el bolsillo, no hizo caso y estableció el Estado docente tal como lo había planificado. Él, liberal, y traidor de la ciudadanía, con Darío Salas. Y ustedes se van, le dijo, a hacer clase. Eso es lo que tienen que hacer. No pretendan gobernar. ¿Quién gobierna aquí? Soy yo, de acuerdo a la Constitución. Les digo, soy yo el que gobierna. Ustedes no tienen derecho a gobernar. Váyanse, hagan clases. Y lo mandó a la calle a hacer uso del derecho a petición, no el derecho a decidir. Pero el problema siguió. Y de nuevo, en ese tiempo era tal el debate así como hoy día. Todas las sedes de las mutuales estaban el día de gente que estaba debatiendo todos estos problemas para levantar propuestas. Todos los locales de la FOCH, de los estudiantes, de los profesores, ¿cómo se llaman? De los municipios de la época. Y mucha otra gente que se quiere dar a explicar. Porque todos comenzaron a organizarse y discutir la SOFOFA, que era crítica en la época del modelo. Las ligas las ligas cívicas que llamaron. Las ligas de arrendatarios, los conventilleros que estaban asociados también. Todos discutiendo. Algo parecido a lo que pasa hoy día. Entonces, en ese contexto, hasta los militares se contagiaron, pero no la alta oficialidad, sino los oficiales jóvenes que tenían otra extracción social. No venían de las élites mercantiles del siglo XIX, venían de clases medias emergentes. Entonces, esta gente estaba muy preocupada, el oficial joven, por el peligro de una guerra con Perú, o con Bolivia, con Argentina, o incluso con Estados Unidos. Entonces, hacía la siguiente pregunta: ¿seremos capaces de una nueva guerra de tener suficiente potencial bélico moderno para resistir? Y dijeron, no, porque todo se importa, todo el armamento se importa, no tenemos plata porque el Salitre está en crisis. Entonces dijeron, la única alternativa es industrializar el país. Con poder industrial podemos producir nuestro armamento. Por tanto, apoyaron las ideas de la FOCH, de la SOFOFA y todos estos movimientos cívicos y ciudadanos. Por eso le dieron un golpe de Estado, los oficiales jóvenes, y mandaron cambiar a Arturo Alessandri. Entonces, en ese contexto, los oficiales jóvenes comenzaron a conversar con las sociedades mutuales, con los trabajadores, con los estudiantes. La única vez en la historia de Chile que los tenientes, los capitanes, los mayores se iban a meter a las sociedades mutuales a conversar igual a igual con todos allí acerca de cómo debiera ser el nuevo Estado. Por eso el golpe militar se dio con la expresa intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En vista de eso, entonces la FOCH, AFEL, de nuevo, estos actores nacionales, deciden convocar a una asamblea constituyente de asalariados e intelectuales, con exclusión de políticos, con exclusión de milicos, con exclusión de empresarios. Y la realizaron, efectivamente. Es la única asamblea popular constituyente autoconvocada en la historia de Chile. Porque la del 28, por ejemplo, también la convocó Freire. Y esta asamblea se realizó en Santiago, Teatro Municipal, durante una semana, el 9-25 de marzo. Y ahí, en una asamblea que duró una semana, con más de 2.000 asistentes dentro del teatro y otros tantos fuera,
que se llevó a cabo con un orden y en un nivel, al parecer, excelente, porque todos los diarios de derecha aplaudieron. El orden, el nivel de las discusiones. Sería largo explicar cómo se organizó, cómo se eligieron los representantes, cómo se organizó la sala, cómo se organizó el debate, las secciones, etc. Sería otro ejercicio que también mucho tiempo. Y ahí se acordó cuáles debían ser los principios básicos de la nueva Constitución. No se redactó una Constitución, pero sí los principios básicos que debían aceptarse. No tenemos posibilidad de explicarlo hoy día, sino solamente que ahí se acordó que el Estado chileno debía ejecutar un mandato. Un mandato. ¿Qué mandato? Desarrollar productivamente el país, industrializar el país. Los estados liberales, ustedes saben, son construcciones abstractas, buscando un equilibrio funcional interno. Los estados liberales no obedecen un mandato específico. Los estados liberales no tienen mandato, no tienen tarea que cumplir, son máquinas estatales que se pueden usar en una dirección u otra. En ese tiempo querían un Estado que realizara un mandato popular, un Estado con misión, un Estado con tarea específica. La tarea específica era esa: desarrollar la producción, desarrollar la industria, porque eso daría empleo, eso evitaría la crisis económica. Y por eso dije, el Congreso Nacional debe estar formado exclusivamente por representantes de las clases productoras, industriales, agricultores, mineros, trabajadores e intelectuales. Yo pensaba que los intelectuales eran productores también. Ese fue el acuerdo. Esa es la idea esencial. Lo otro, claro, descentralización, etcétera, etcétera, ustedes podrán imaginar. Y luego, más abajito, deciden lo siguiente: abolir el ejército permanente, o sea, el ejército profesional, y reemplazarlo por un ejército de ciudadanos, porque el ejército profesional había estado masacrando a la clase trabajadora y los ciudadanos en 1890, 1903, 1905, como dije antes, 1906, 1907, 19, 21, 24. Después siguió, ¿sabes? Eso fue la Asamblea Constituyente Popular. Esa misma decisión ciudadana, de aquí no puedo contar esto, que es larguísimo y complicado, es la que traicionó a Arturo Alessandri, porque el ejército finalmente no tenía idea cómo organizar la Asamblea Constituyente. Entonces dijo, lo mejor que lo hagamos de acuerdo a la legalidad vigente. Ahí hay todo un problema, porque una Asamblea Constituyente no tiene por qué atenerse. Si es constituyente y es pura expresión de soberanía, no tiene por qué atenerse a la ley vieja que está criticando y que quiere cambiar. Es un tema que hay que resolver. Pero los milicos no, están acostumbrados a obedecer, entonces dijeron, vamos a tener que hacer la Asamblea dentro de la legalidad vigente, y por tanto, ¿quién dirigir este proceso? Es el presidente constitucional, que aún no ha terminado su periodo. Por tanto, Alessandri véngase de vuelta. Y lo que hizo Alessandri fue traicionar todo el proceso ciudadano, no convocó a Asamblea Constituyente, redactó él mismo prácticamente la Constitución del 25, y la Constitución del 25 fue una copia perfeccionada de la del 33, tan liberal como la otra, y el pueblo se quedó sin su Constitución. Por eso la que se aplicó del 25 hasta el 23 fue una Constitución ilegítima, que es exactamente lo contrario a lo que quería la voluntad popular y ciudadana, avalada por la tradición primero de Alessandri, a la que se sumó después Carlos Ibáñez del Campo. Por eso es que se generaron problemas enormes para las décadas siguientes. Precisamente a partir de 1938, cuando gana el Frente Popular y Pedro Aguirre Cerda es electo presidente, y se crea la CONFA.
Corfo. Cuando se decide, ¿no es cierto?, por fin industrializar el país, política Corfo. Cuando se comenzó a hablar del desarrollo nacional, cuando se comenzó a hablar, ¿no es cierto?, de una política social para integrar a los sectores marginales y mejorar las condiciones de la clase trabajadora y de los empleados públicos, entre 1938 y 1923. Cuando se quiso hacer no solo eso, sino cuando se quiso hacer la revolución en libertad con reformas estructurales de Eduardo Frei Montalva y después la revolución socialista de Salvador Allende. Todo eso se intentó hacer con un Estado que no servía ni para el desarrollo económico, puesto que era liberal, ni servía para hacer una revolución socialista, por la misma razón. Con el agravante que nadie, ni Carlos Ibáñez del Campo, enemigo declarado de Alessandri, ni el Frente Popular, ni el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ni Jorge Alessandri, ni Eduardo Frei, ni Salvador Allende Gómez cambiaron la Constitución. Nadie cambió la Constitución. La clase política que se constituyó dentro de la institucionalidad establecida por la Constitución del 25 no modificó un ápice de la Constitución. Nadie planteó el tema constituyente. Por esa razón, ¿qué ocurrió allí entonces? Que todos estos intentos de desarrollar el país, industrializar el país, la igualdad social, etcétera, 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 tuvo que hacerse con un Estado liberal que no estaba preparado para eso y cuyo Senado lo manejaba la derecha. Entonces no había manera de lograr en el Parlamento las leyes de cambio profundo. Entonces, ¿cuál fue la solución? Intentar aplicar estas políticas vía intersticio legal, que es lo que había hecho Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo había dado el golpe militar pensando en hacer esto mismo, después ya no pudo hacerlo, entonces con decretos con fuerza de ley fue haciendo algo. ¿Qué es lo que hizo todos los gobiernos para producir desarrollo, igualdad social, reforma educacional, reforma agraria? Intersticio legal. ¿Cuál era el problema entonces? Además, se aprobó el Código del Trabajo 31. El Código del Trabajo 31 no fue una conquista de los trabajadores, al contrario, el Código del Trabajo del 31 destruyó todo el movimiento mutual, con todo lo que traía. Y el Código del Trabajo tenía un artículo, hay varios que son complicados, pero no tenemos tiempo. Uno que vale la pena mencionar, decía lo siguiente: el código inducía, forzaba compulsivamente a los trabajadores a organizarse en sindicato industrial por planta industrial frente a un patrón determinado en función del contrato de trabajo y nada más que el contrato de trabajo. Aparentemente muy bien. Pero el artículo en cuestión decía lo siguiente: se prohíbe a los sindicatos hacer política. El Código del Trabajo despolitizó el movimiento de los trabajadores. Por eso despanzurró y desarticuló el movimiento motor, que sí hacía política desde dentro de sí mismo barrio. Al quitarle al movimiento popular de los trabajadores su capacidad política, entonces creó el monopolio político en torno a los partidos políticos con representación parlamentaria. Por eso a los trabajadores le quedó solamente la función que Alessandri quería: solo uso del derecho de petición. ¿Quién tramitaba la petición dentro del Parlamento? Partidos. Y dentro del Parlamento el poder del Senado era tan grande que podía obstruir todos los proyectos de fondo. Resultado, ¿verdad? Las políticas públicas que pretendían desarrollar el país, lograr, qué sé yo, todo lo que se pretende hacer, eran apenas cuenta gota.